Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe el día de hoy y que su Santo Espíritu se derrame sobre todos y cada uno de nosotros, para que así pues seamos capaces de captar una enseñanza del Evangelio el día de hoy y llevarla a nuestro caminar diario. Invoquemos al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio que se nos presenta el día de hoy es de San Lucas capítulo 4 del 16 al 30. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo pasó a su ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy les llega noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y un gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Nahum el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, familia en Cristo Jesús. Pues hoy se nos presenta este evangelio donde dice que Jesús llegó a Nazaret y luego enseguida el primer sábado fue a la sinagoga como era su costumbre, y pidió la palabra y para leer la escritura. Leyó este pasaje que se encontró en el libro de Isaías: el Espíritu está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar la gracia del Señor. Y dicen que cuando Jesús estaba predicando este texto, cuando estaba compartiendo con ellos la gracia del Señor, ellos lo aprobaban, ellos estaban maravillados por lo que Jesús estaba compartiendo. Y se preguntaban y se decían, ellos pensaban que era el hijo de José. O sea, ¿poco el hijo de José, el hijo de María, puede hacer estas cosas, no? Y seguramente, y Jesús luego les tanteó que seguramente le iban a pedir milagros. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado que él había hecho milagros, y entonces Jesús se adelanta y dice: seguramente pues me van a recordar el dicho que dice: médico, cúrate a ti mismo.
O sea, realiza milagros aquí en tu propia patria, así como lo hemos escuchado que hiciste allá en Cafarnaún. Entonces Jesús dice, bueno, ningún profeta ha recibido en su patria. Y entonces les anuncia que Elías, en el tiempo de Elías había muchas viudas. Había muchas viudas y hubo una sequía tremenda. Por 3 años y medio no llovió. Hubo una sequía tremenda y pues obviamente todo el pueblo sufriendo, pero especialmente las viudas estaban sufriendo, no tenían que comer, no tenían con qué darle de comer a sus hijos. Y entonces dice que aún así Dios no mandó a Elías con estas viudas del pueblo de Israel, sino que los mandó con una viuda, una mujer de Serepta, allá por las tierras de Sidón. Y en el tiempo de Eliseo también en Israel había muchos leprosos. Sin embargo, Eliseo no fue enviado a ningún leproso del pueblo de Israel, sino a que fue enviado a que curara a este sirio. Y cuando el pueblo escuchó esto, el pueblo en la sinagoga se indignó. Dice, al escuchar estas palabras, se levantaron y empujaron fuera a Jesús, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con la intención de arrojarlo. Entonces, el pueblo ya había escuchado la palabra del Señor. El pueblo ya había escuchado todo lo que Jesús podía hacer. Jesús llega, les anuncia que que él era el enviado, que él era el enviado y que en él se cumplían todas estas profecías del profeta Elías. Les anuncia el texto bíblico, les predica el texto bíblico y todo estaba maravillado. Les predica la gracia del Señor, que es la compasión, la misericordia del Señor, y todos estaban maravillados porque les hablaban de la misericordia, les hablaban de la compasión, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios te acepta como eres. Le hablaban de todo esto y todo el mundo estaba maravillado hasta ahí. Y pues al final se preguntaban, oye, o sea, y pensar que el hijo de José, el hijo de María, sea capaz de predicar de esa manera, ¿no? Y pensar que dicen que ha hecho muchos milagros en Cafarnaún. Y pues Jesús tanteó que le iban a pedir milagros a él también ahí. Sin embargo, Jesús se les adelanta y les dice, yo sé que ningún profeta es aceptado en su tierra. ¿Por qué? Porque allí creció, porque lo conocen. Sí, hoy en día pueden decir que porque conocen que los pecados de uno y porque uno es pecador, pero no, simplemente con que te conozcan, con que te hayan visto crecer, es difícil que crean en ti. Si Jesús no tenía ningún pecado, simplemente porque lo miraron, porque lo vieron crecer, porque sabían que María y José eran sus padres y lo vieron crecer. Esa era la única razón por la que no le creían a Jesús. Entonces Jesús les dice, bueno, habiendo tanta necesidad en el pueblo de Israel, cuando estaba Elías aquí, en el tiempo que hubo esta sequía de 3 años y medio, Dios no mandó a Elías con las personas que más estaban sufriendo, que eran las viudas. No lo mandó a ninguna viuda de aquí. Y eso es porque ustedes no le creyeron. Ustedes no le creyeron a Elías. Por eso Elías no pudo realizar grandes milagros aquí entre ustedes. En el tiempo de Eliseo, ustedes no le creyeron a Eliseo. Por eso Eliseo no pudo hacer grandes milagros aquí en su tierra. Sí, ahora me envían a mí a que les profetice, a que les predique la palabra de Dios y tampoco me creen. No importa que hayan escuchado que todo esto que les he dicho lo he realizado con obras en otras comunidades, no importa. O sea, ellos ya habían escuchado eso, pero ellos no le estaban creyendo a Jesús. Y Jesús sabía eso. Y por eso Jesús, pues no realizó ningún milagro ahí. Y les dice, o sea, no le creyeron a Elías, por eso Elías no pudo hacer grandes cosas en el pueblo de Israel. No le creyeron a Eliseo, por eso no pudo hacer grandes cosas. Y no me están creyendo a mí, y por eso no van a mirar grandes cosas. No van a mirar lo que miró el pueblo de Cafarnaún. Y el pueblo se indigna. O sea, básicamente, si ustedes no le creen a sus profetas, si ustedes no le creen a Dios que les anuncia a través de sus profetas, ustedes no van a mirar cosas grandes, les dice Jesús. Y entonces se indignan hasta el punto de querer matarlo.
querer matarlo. Sí, entonces es muy difícil para nosotros, es muy difícil para los sacerdotes, los diáconos, para los laicos, es muy difícil ser profeta, es muy difícil. Sí, porque te van a odiar y hasta te van a querer matar cuando empieces a profetizar sí, sí podemos anunciar, sí, anunciar, Jesús empieza a anunciar que la profecía, lo que había anunciado Elías se estaba cumpliendo, que las buenas noticias, que el reino de los cielos había llegado a los pobres, la libertad le había llegado para los cautivos, que los ciegos iban a mirar, que los que estaban oprimidos por el pecado, por lo que sea, iban a ser liberados y proclamar la gracia del Señor. O sea, somos muy buenos proclamando la gracia del Señor, proclamando que vamos a ser salvos porque vamos a salvarnos porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor, porque Dios hasta ahí somos muy buenos. Pero a la hora de decir, mira, conviértete de tu mal camino porque para que puedas mirar, estar lleno de la gracia del Señor y para que puedas alcanzar el reino de los cielos, necesitas que haber una conversión. Y es muy difícil decir conviértete. Es muy difícil decirle a una comunidad, conviértanse. Jesús les está reclamando a esta comunidad que porque no se convierten, porque son incrédulos. Sí, por eso no pueden mirar cosas grandes, no pueden, ninguno de los profetas podía hacer prodigios y milagros y cosas grandes entre ellos. Mientras nosotros no imitemos a Jesús, así como Jesús cada domingo, cada sábado iba a la sinagoga, nosotros como cristianos católicos que somos, cada domingo tenemos que ir a misa. O sea, hoy en día el 80% de nuestra comunidad católica, o quizás más del 80%, piensa que no necesita ir a misa. Jesús acostumbraba ir a la sinagoga, ¿sí? A escuchar la palabra de Dios o anunciar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Necesitamos nosotros imitar a Jesucristo. Un cristiano católico practicante tiene que aspira al reino de los cielos, tiene que vivir la palabra de Dios, tiene que vivir su iniciación cristiana, tiene que anunciar, así como nuestro Señor Jesucristo, ir a la iglesia, aprender, anunciar, compartir con los demás, compartir la buena nueva que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido, se encarnó en María la Virgen, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, nos ha liberado de nuestros pecados, nos ha liberado de nuestras ataduras. ¿Sí? Él ha muerto por nosotros, nos ha dado esa libertad, nos ha reconciliado con el Padre, anunciar la buena nueva. ¿Sí? Es un trabajo en el cual todos nosotros tenemos una responsabilidad, la adquirimos, la responsabilidad de compartir todo esto, la adquirimos desde el día de nuestro bautismo, desde el día de nuestra confirmación. Hemos sido ungidos por el bautismo y la confirmación, hemos sido ungidos como sacerdotes, como profetas para profetizar, hemos recibido la unción como rey, pero en este caso estamos hablando de profetizar. Hemos recibido esa unción para profetizar, para ayudar a nuestra comunidad a que se convierta, a que crea en Jesucristo, para que nuestra comunidad pueda ver grandes cosas. Y sí, es cierto, Jesús nos lo advierte. Ningún profeta es bien tratado o es muy difícil. Dice, ningún profeta es bien recibido en su patria. Es muy difícil que el pueblo, que nuestra comunidad nos crea. Es muy difícil que nuestra comunidad nos crea. Pero de cualquier manera, Jesús, no porque no le creyeran, o los profetas, no porque no le creyeran, no dejaron de anunciar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Hoy el Señor nos invita a usted y a mí a que, sin importar las dificultades a las cuales nos podamos enfrentar con nuestra propia comunidad, nos invita a que sigamos adelante, a que compartamos, a que tomemos la palabra de Dios, a que la compartamos con los demás
y también a que profeticemos, a que exhortemos al pueblo a que se convierta a Cristo, para que así pueda mirar cosas grandes, para que así pueda mirar milagros, para que así pueda mirar todo lo que miró el pueblo de Cafarnaún, prodigios grandes, Jesús obrando grandemente. Para que Jesús obre grandemente en nuestra comunidad, hay que hacer ese esfuerzo de seguir compartiendo, de seguir profetizando, de seguir exhortando al pueblo a que crea en Cristo Jesús. Que así sea, pues, que Dios me los bendiga abundantemente. Si no está suscrito en mi canal, le invito a que se suscriba. Comparto reflexiones del Evangelio de lunes a viernes. Espero verlo el día de mañana. Hasta mañana. Que Dios me los bendiga abundantemente.